carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Para los que no estuvieron hace 8 días, tenemos la segunda parte de un mensaje. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título del mensaje. Hoy a las 8 lo comenzamos, basado en aquel pasaje de 1 de Corintios capítulo 10. Ya les digo, capítulo 10 versículo 12. Empezamos por ese pasaje porque la Biblia nos da a nosotros esa responsabilidad. Piensa estar firme, entonces pellízquese, mire que no caiga. Eso es como: mira que te mando, que te esfuerces, mira, póngase vivo, le toca a usted, ¿verdad? Hablamos de que este mensaje no es para los vagos, para los de doble ánimo, los que hoy sí, mañana no. Este mensaje es para los que quieren madurar, para los que se quieren esforzar también, porque hablamos de que a veces las queremos maduras y en el suelo, pero no, en la vida cristiana no es así. Entonces, para vivir la vida cristiana se necesita estar firme. Hablamos de que estar firme significa estar arraigado, sobreedificado, cimentado, para no caer y no ser derribado. Es para los que quieren, para los que no quieren caer, más bien. Y compartimos Efesios capítulo 6, donde vamos a ir ahora. Y ahora me devuelvo yo aquí porque ahora yo tengo que buscar el de hoy. Porque vamos a continuar con Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Pusimos la base de el mensaje, Efesios capítulo 6. Después de que el apóstol pone en esta carta, pone la base de lo que es doctrina, de los beneficios de ser creyente, de lo que la salvación significa y cómo es que uno llega a ser salvo. Por gracia sois salvos, capítulo 2, por medio de la fe. ¿Quiénes somos en Cristo? Desde el capítulo 1 y capítulo 2, mira, soy más que vencedor, soy hijo de Dios, etcétera. Todas las cosas que somos en Cristo. Luego habla de que somos la iglesia del Señor, etcétera. Todas las cosas que habla hasta que llega al capítulo 6 y empieza a hablarnos de obedecer en el Señor, honrarnos, honrar al padre, a madre, los padres con los hijos, esclavos con los amos, amos con los esclavos, etcétera. Y luego entra a la parte de ese capítulo 6, versículo 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Entonces nos dice que nos toca a nosotros fortalecernos, y la fuerza no es de nosotros, es del Señor. Su fuerza poderosa es de Él. O sea, ahí está. Pero ¿cómo hacemos para fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa? Nos dice el versículo 11 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Vean que la armadura no es nuestra, la armadura la suple Dios. Y hablamos de que el Señor es un general o un rey, como un emperador, digamos en el caso de este tiempo, emperador romano que tenía su ejército y los enviaba a la guerra bien armados, con armadura y con buenas armas. No los mandaba sin nada a la guerra. Todo para poder estar firmes.
vimos que 3 veces se mencionaba estar firmes. Ahí en el versículo 11, también en el versículo 13, al final del 13 y en el principio del 14, que es donde vamos a ir hoy. Y hablaba el 13 también, para que podamos resistir. Somos llamados a resistir, somos llamados a estar firmes. Se puede decir casi que el pasaje no nos está enviando a meternos en guerra, realmente así, sino que lo que dice es que tengamos las armas necesarias para que cuando venga el día malo, cuando venga estas situaciones difíciles, podamos mantenernos firmes. Porque la verdad es que la Biblia llama al cristiano a resistir, y todo esto es eso, a que no nos tire al suelo, no nos derrote el enemigo. Ok, entonces Pablo no presenta la armadura, que es la que vamos a ver ahora, como una serie de objetos místicos. Vamos a leerlo, versículo 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, Espíritu con mayúscula ahí, que es el Espíritu Santo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el 18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu otra vez, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vamos a dejarlo por ahí. Y después dice que oren por él, para que pueda anunciar el evangelio. Ok. Bueno, estamos muy acostumbrados nosotros a la superstición, porque nacimos en una cultura muy supersticiosa, y el ser humano de por sí, por naturaleza, es supersticioso. Si ustedes se meten, por ejemplo, en YouTube y buscan ahí, ponen el buscador y le dicen al buscador oración contra la brujería y la hechicería, les van a salir un montón de videos con oraciones contra la brujería y la hechicería. Hay 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos de oración, y algunas personas diciendo, me encontré una oración así, asá, que se las recomiendo para que la repitan todas las mañanas, o qué sé yo. Porque la gente piensa que Dios funciona así y que la Biblia funciona así. Entonces la persona puede hacer lo que quiera, puede vivir una vida como sea, lejos de Dios, pero ahí tiene la oración, y creyendo que por repetir una oración, entonces hay cosas que van a suceder en el ámbito espiritual y cosas de esas. Y nosotros los cristianos hemos tomado así, la mayoría, estos versículos de Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, especialmente muchos que son supersticiosos y muchos que también no entienden qué es lo que quiere decir este pasaje aquí, porque como les decía ahora, aquí el apóstol no presenta la armadura como una serie de objetos, unos objetos místicos que nos ponemos mediante una oración diaria, porque eso es lo que le recomienda a la gente. Tiene que orar todos los días poniéndose la armadura de Dios. Sino que aquí el apóstol lo que hace es hablarnos de realidades espirituales que se adquieren al conocer, al creer y al vivir el evangelio. Cuando usted conoce y cree y vive lo que está diciendo aquí, entonces cada pieza de esta armadura está ligada a una verdad objetiva de Cristo y de su obra, y si usted lo entiende, entonces, por ende, usted ya está armado con cada pieza de esas. No es que usted se la va a poner o se la va a quitar, como esas oraciones que les digo.
o como cualquiera que pueda orar todos los días un Padre Nuestro antes de salir de la casa. Supersticiones. Y muchos cristianos no han entendido esto. Efesios entonces nos habla de cómo el Señor quiere que nosotros entendamos algunas verdades para estar protegidos contra las acechanzas del diablo. ¿Se acuerdan que hablamos de que la palabra acechanzas ahí quiere decir engaños, quiere decir mentiras? Pero otra vez les digo, muchos creyentes han aprendido a decir: me pongo el casco de la salvación, me pongo la coraza de justicia, etc. Pero Pablo nunca ordena recitar una fórmula, que ese es el error. Entonces recordemos antes que nada que la armadura no es nuestra, la armadura no es suya, la armadura es de Dios. Ahí lo dice 2 veces. Él es quien la proporciona, no nosotros. Y no nos la proporciona por orar, nos la proporciona por relación, por comunión, por entender. También tenemos que recordar que el asunto de fondo aquí es el estar firmes para no caer. Entonces la descripción a continuación, vamos a ir viendo poco a poco, es para recordarnos las verdades, estas realidades espirituales que debemos conocer y asimilar para así poder estar armados contra las acechanzas, los engaños del diablo. La pregunta entonces es: ¿cómo se obtiene la armadura? Entonces aquí en el Nuevo Testamento la respuesta es clara. Voy a hacer un resumencito así y entramos. Conociendo la verdad, entendiendo el Evangelio, permaneciendo en Cristo, renovando la mente con la palabra de Dios. La armadura no es algo que imaginamos. Imagínense que se está poniendo la coraza. Ay, imagínense que se está poniendo el casco y esas cosas, el yelmo. Porque Pablo ya pasó 5 capítulos enseñando doctrina antes de hablar de guerra espiritual. Primero enseñó quiénes somos en Cristo y después explicó cómo mantenernos firmes y pelear. Y entonces lo primero que habla ahí es el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, voy a ir hablando más o menos. Recuerde que esto es una analogía. Simplemente, y perdón que diga simplemente, porque es que se está tomando la analogía de la armadura de un soldado romano para el apóstol, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta analogía para hablarnos a nosotros y desglosa cada parte de la armadura, porque era muy conocido, para que entendiéramos una parte de lo que es el Evangelio de Cristo. Y habla entonces de que tenemos que tener ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos, aquí, donde va, o sea, la cintura. Usaban un cinturón de cuero el soldado romano. Esto no es una armadura de esas medievales, porque he visto también cuando abre la armadura en algún libro ahí de niños o cosas así, o algún video, una armadura de esos de los soldados medievales, esas armaduras de lata. No se refiere a eso. Esto es una armadura de un soldado romano muchos años antes que eso. Usaban un cinturón de cuero ancho y grueso, no solamente para proteger esta parte que le llaman los lomos, porque aquí es donde están algunas partes vitales, los riñones y cosas de esas. Era fácil meter un puñal o alguna lanza o alguna cosa. Entonces también tenía, no sé si han visto, acuérdense, tienen esas armaduras o esas armaduras, sí, le cuelga o le guinda del cinturón otras tiras de cuero para abajo que eran
tenían enchapado así también piezas de metal, porque eso servía, no era un adorno, qué lindo que se ve, no, era para protegerse, para proteger las piernas y para proteger sus partes nobles. Entonces, pero la relaciona el apóstol Pablo aquí, el Espíritu Santo, con la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad. Entonces, lo más importante aquí es la verdad. ¿Cuál verdad? No es simplemente sinceridad, eso, de ser muy sincero, hablar con la verdad. No, es la verdad revelada por Dios en Cristo. La verdad, que nosotros estamos en la verdad. ¿Cuál? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo. Entonces, si conocemos a Cristo, si lo hemos conocido, ya estamos en la verdad. Él es la verdad, no es una verdad, es la única verdad. Todo lo demás es mentira, porque recuerde que tenemos que estar firmes contra los engaños del diablo, las acechanzas del diablo. Es verdad que el camino a la vida eterna es a través de María. Es verdad. ¿Qué es? Si no es verdad, ¿qué es? Es mentira. ¿Pero cómo sabe usted eso? Por la Biblia, por la verdad que está en la Biblia. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De un montón de mentiras. Nos hará libres de un montón de engaños, de un montón de supersticiones, etc. También Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿El Espíritu de qué? ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Él los guiará a toda mentira, no, a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús. De lo mío es quien soy yo, de lo que yo enseño, de lo que yo hablo, y se los hará saber a ustedes. Entonces la verdad de Jesús, y esa verdad está ¿dónde? En su palabra. Entonces lo compara Pablo con el cinto. No tiene nada que ver. No es muy específico porque es el cinto y la verdad. No, porque a veces vemos en otros pasajes que hay términos que se intercambian también. Aquí el asunto importante es que Jesucristo es la verdad. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, le dice Jesús al Padre. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Entonces, conocemos a la verdad que es Cristo. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tenía la verdad frente a él. Entonces, Jesucristo es la verdad y se revela a través de la Biblia, que es la verdad. Esto quiere decir que conocemos esa verdad a través de la palabra de Dios y es revelada por el Espíritu Santo. Ya vieron que es el Espíritu Santo, ahí otra vez, el Espíritu Santo trabajando. Pero Satanás trabaja mediante mentiras, engaños, falsas doctrinas, acusaciones, pero la protección viene cuando el creyente conoce la verdad bíblica y conoce a Jesucristo. Viene por conocer, y conocer es relación, es comunión. No viene porque yo me la pongo en una oración, me pongo el cinto de la verdad. No. Ustedes y yo vamos a estar protegidos con el cinto de la verdad en la medida en que entendemos la verdad que está en la palabra. Entre más conocemos la palabra de Dios, entre más crecemos, ese cinto está más fortalecido cada vez. Porque no se vence la mentira repitiendo frases, sino conociendo la verdad. Otra vez, oiga. No se vence la mentira repitiendo frases, sino conociendo la verdad. Y voy a decirlo de otra forma. Esos videos que les dije, que usted busca una oración y se la dan, por eso a veces tampoco me gusta Biblias, que al final de la Biblia dice, pasaje para la depresión, sí, el salmo tal y tal.
pasaje para así tal y tal, o sea, recetas. Y el Salmo 91, y ahí un día conocí a una gente allá en Liberia que decían que eran cristianos, eran amistades, y sí, viviera que fulanito, no me acuerdo cómo se llama el chiquito, tiene una Biblia, y ahí la tiene abierta en el Salmo 91, debajo de la almohada, para protegerlo durante la noche mientras duerme. E iban a una iglesia cristiana y todo, o sea, no le estoy hablando que eran otra cosa. Entonces, no se vence repitiendo oraciones o fórmulas, aunque la oración y la fórmula sea un salmo, aunque sea palabra de Dios, si no la entiende, si no la vive, si no la ha asimilado, no sirve de nada. ¿Se acuerdan aquellos judíos, hijos de un tal Ezeba, que querían echar fuera demonios y le dijeron, te reprendo en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo? ¿Y los demonios qué dijeron? A Pablo conocemos y a Jesús ni para qué, pero ustedes ¿quiénes son? Y le hablaron al demonio en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, de aquel que conocía a Pablo. Bueno, ven que no sirve de nada, si, aunque usted mencione a Jesús y mencione al Espíritu Santo y al Papa, quien sea. Entonces, por ejemplo, usted va al banco. Ayer fui al banco a depositar una plata y llevaba un billete de $100. Entonces la cajera agarró el billete, ese billete lo revisó, sí es verdadero, vean, lo pasó. Díganme ustedes, tiene que revisar todos los billetes falsos que existen en el mundo para saber cómo es un billete verdadero. No, con solo saber cómo es un billete verdadero y qué características tiene, cualquier billete falso que agarre ya va a saber. No tiene que estudiar todas las falsedades del mundo en billetes. Usted no tiene que conocer todas las mentiras del diablo en el mundo y en las religiones y en las filosofías. Si usted conoce el billete verdadero, la palabra de Dios, a la primera agarra que es mentira lo que le están diciendo. Eso es conocer la verdad. El creyente que conoce la verdad detecta el error al vuelo, así, la agarra en el aire de una vez. Ay, mamá, eso me sonó raro. Se hace uno, yo le llamo así, se hace uno fino de oído. Cuando le dicen algo, usted pone un video o le mandan algo por WhatsApp o alguna cosa, con solo que usted, ay, mamá, ya aquí vamos por otro lado. Eso es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre y nos protege. ¿Ve? ¿Qué le decía yo? Que yo creo que esto va para rato. Lo segundo dice, la coraza de justicia. Era aquello que se ponían aquí, todo el pecho y la espalda. Una coraza. Esa sí era de metal o de cuero muy grueso. Y dice que es de la coraza de justicia. ¿Qué es eso de la justicia? La justicia de Cristo y la justicia que Él nos imputó a nosotros, nos dio a nosotros su propia justicia. Eso se llama en la Biblia justificación. Tiene que ver con lo que somos en Cristo, la posición que tenemos en Cristo. Entonces, si yo entiendo quién soy en Cristo, estoy vestido con la coraza de justicia. Cada vez va a ser la coraza de justicia está más fuerte en mí. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo, principalmente la justicia recibida por la fe. Voy a mencionarles unos versículos. Yo les puedo mandar este bosquejo al final. Segunda de Corintios 5:21 dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Satanás es llamado acusador. Su arma favorita es la culpa, porque él viene a acusarnos e incluso nos acusa delante del trono de Dios. Pero la coraza protege el corazón, recordándonos, no soy aceptado por mis méritos, sino por la justicia de Cristo.
Cuando el diablo venga a juzgarlo a usted, porque usted tal vez no se siente bien porque hizo algo que no estaba muy bien, pero le pidió perdón a Dios y todo, y viene a recordarle, usted recuérdele al diablo, yo no soy aceptado por mis méritos, sino por la justicia que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, muriendo en mi lugar. Porque ese enemigo dice, Dios ya no te ama, pero la coraza responde, o el que tiene la coraza responde, estoy justificado por Cristo. Entonces la doctrina de la justificación es una pieza de guerra espiritual que tenemos que tener ahí ya puesta, por el conocimiento, por el entendimiento. Sigo adelante. El calzado, dice, el calzado de los pies con el apresto del evangelio. Eso quiere decir con la seguridad del evangelio de la paz. Evangelio de la paz, de la paz. Lo relaciona con el calzado del soldado. El calzado era muy importante. Era como ir a jugar fútbol sin los zapatos de jugar fútbol, sin tacos. El que iba a la guerra sin nada. Esas sandalias, incluso dicen los conocedores de eso, que tenían o tacos o tenían clavos para afianzarse, agarrarse al suelo. Porque imagínense uno con unas sandalias no hay nada más incómodo que andar con sandalias, ¿verdad? Digamos, para hacer algo. Se le resbalan, se le zafan. Bueno, pues estas sandalias eran diferentes. Y entonces los soldados usaban esas sandalias para mantenerse firmes. ¿Cuál paz? El evangelio de la paz. Entonces, si yo entiendo qué es eso de la paz, primero, paz con Dios. Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Ahora estamos reconciliados, lo dice 2 Corintios capítulo 5, habla de la reconciliación que vino a través de Jesucristo. Si yo entiendo eso, es como si estuviera bien calzado, no me va a botar el enemigo de saber que tengo paz con Dios por Cristo. Porque entonces quien entiende el evangelio, tiene estabilidad, se mantiene estable y firme. No vive tratando de ganar el favor de Dios, ya fue reconciliado, por eso puede permanecer firme cuando llegan las pruebas, llegan los ataques. La estabilidad espiritual para estar firmes nace de entender el evangelio de la paz, y también no solo esa paz para con Dios, sino también que cuando yo entiendo eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Es paz por dos lados, paz interna porque sé que estoy en paz con Dios, que ganó Cristo. ¿Se dan cuenta lo que significa la armadura? Es solo una analogía para enseñarnos de un montón de verdades bíblicas que debemos conocer. Pero a la iglesia vienen un montón de personas que no entienden estas cosas porque no las estudian o no quieren entenderlas. Y entonces sigue la superstición y el diablo sigue engañando. El escudo de la fe, sigamos adelante, yo creo que terminamos. El escudo de la fe, nada menos o más, digamos, más claro que ese escudo. ¿Para qué servía el escudo? Para protegerse completamente. Esos escudos por lo general eran muy grandes. Escudo de la fe, y dice ¿para qué? Y me gusta que dice el versículo 16, sobre todo, ¿verdad? De las otras partes que acabamos de hablar no dice sobre todo, pero aquí dice sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es eso de los dardos de fuego? Las flechas que se lanzaban en la guerra, ¿verdad? Pues el diablo nos tira flechas y son encendidas, vienen del maligno. ¿Qué son esas flechas del maligno? Temor, duda, desánimo, acusación, tentación, todas esas cosas para que nosotros
no estemos firmes. Pero entonces la Biblia dice, Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios otra vez. Entonces, la fe crece mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, no apagamos los dardos de fuego con optimismo. Con optimismo no los apago. No los apago porque soy positivo. Sea positivo, le dicen a la gente. ¿Positivo cómo? O sea, positivo, no, yo necesito, si necesito ser positivo es porque entiendo lo que la Biblia dice de mí y para mí, que hizo Dios. Eso se mantiene como un escudo contra todos esos dardos de fuego, pero todo está aquí. Los apagamos creyendo lo que Dios ha dicho, y eso es fe. Creer lo que Dios ha dicho es suficiente. Eso es fe. Jesús respondió al diablo con fe en lo que Dios había dicho. Lo creía, Jesús lo creía. Cuando se enfrentó a Satanás, no le repitió versículos solo por repetir. No, es que él los tenía en su corazón y en su mente, él los creía. Y ese es un escudo que nos protege. Dice más adelante, tomad el yelmo de la salvación, el casco. Yelmo de la salvación de que esperamos a Cristo, de que Él va a venir por nosotros, de que un día va a aparecer para llevarnos con Él, etcétera. Esa es la completa salvación. Entonces, el casco de la salvación protege, si lo podemos decir, porque está en nuestra mente, en nuestra cabeza, protege nuestra mente, aunque no necesariamente tiene que ser así. El asunto es que es una parte más para protegernos. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué protege hoy? Pablo ya habló de renovación del entendimiento en Efesios 4:23. Renovaos el espíritu de vuestra mente. La salvación entendida y comprendida, de que el creyente sabe que fue salvado, que está siendo santificado, que será glorificado. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces muchos ataques espirituales ocurren precisamente ahí, en la mente. Lo hablaba el domingo, todo empieza por un pensamiento. El conocimiento de la obra completa de Cristo protege contra la desesperación, contra la confusión, contra la inseguridad espiritual. Sigo adelante para ver si terminamos. La espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu. Otra vez, dice que no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios, del Espíritu. Él es el que la suple, que es la palabra de Dios. Al final todo viene por la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva aquí. Entonces, la palabra aquí usada en griego es rema, para palabra, porque hay otra palabra para palabra en griego. La otra palabra es logos, pero la otra palabra, esa logos, tiene que ver más con algo escrito. Esta rema es algo que usted entendió y vive en su corazón, lo asimiló, Dios se la dio. ¿Sabe a dónde usan rema? Cuando Jesús preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una rema, Pedro, una revelación. Entonces la palabra tiene que ser revelada. Esa es la espada del Espíritu, la rema, enfatizando la palabra aplicada oportunamente en nosotros. Jesús tenía esa rema. Ya vimos que Jesús habló con fe a Satanás en la tentación en el desierto, pero 3 veces le respondió con la rema. Tomó el logos, pero el logos convertido en rema en su corazón, porque le mencionó versículos bíblicos.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Esas palabras estaban escritas, pero Jesús las tenía como una rema y se las menciona a Satanás con fe porque las creía, y por eso el diablo huyó de él. Pedro dice que tenemos que mantenernos firmes en la fe. A ver, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Ve que se resiste el diablo, se le resiste. Es que algunos dicen, es que el diablo no se le reprende, se le resiste. Sí, se le resiste en la vida diaria, y de vez en cuando hay que reprenderlo, porque hay que reprenderlo también. Entonces, Jesús no le gritó al diablo, no lo reprendió, usó correctamente las escrituras y el diablo huyó de él. Porque una Biblia cerrada no funciona como espada. Una Biblia que no esté como rema en el corazón no funciona como espada. Requiere conocerla, requiere estudiarla, requiere entenderla y requiere aplicarla. Eso es. Cuando estoy así, tengo la espada bien afilada. Pero no es por decir, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no conozco nada, ni entiendo. Y voy terminando, porque aquí, dentro de las partes de la armadura, termina con la espada, pero luego sigue diciendo, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, porque en la oración es, aquí puse yo que es el ambiente donde opera toda la armadura. Dice orando en todo tiempo. La oración no es una pieza adicional de la armadura, es el medio mediante el cual dependemos constantemente de Dios. Porque hay algo importante, la oración no reemplaza la armadura, pero cuando usted tiene la armadura porque entiende, entonces va a orar con inteligencia, con entendimiento, va a orar bien, va a orar como debe ser. Porque muchos oran pero no conocen la escritura, conocen poco de las escrituras, ¿no? Conocen poco de la palabra. Entonces no podemos orar bien si desconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo une ambas cosas aquí, la armadura, la palabra, con la oración. Y entonces concluyo, la armadura de Dios no se obtiene mediante una fórmula diaria, se obtiene mediante una comprensión profunda de las realidades del Evangelio. Óigalas, la verdad se conoce, la justicia se entiende, la paz se disfruta, la fe se fortalece, la salvación se afirma, la palabra se estudia y se recibe en el corazón. Y la oración mantiene la dependencia de Dios. La mejor interpretación de la armadura es que cada pieza refleja algún aspecto de Cristo mismo. No sé si vieron eso. Cada aspecto de la armadura refleja un aspecto, cada pieza de la armadura refleja un aspecto de Cristo mismo. Y termino con este pasaje, búsquenlo, Romanos 13:14. Romanos 13:14. Voy a buscarlo yo también. Dice el apóstol, por el Espíritu: al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Quedémonos con vestíos del Señor Jesucristo.
Ve, otra vez habló de vestirse. ¿Pero por qué? No solo con la armadura que me he visto. Cuando usted entiende quién es Cristo, está vestido con la armadura de Dios, está vestido de Cristo. Si usted está vestido de Cristo, tiene la armadura de Dios bien puesta. Entonces, en última instancia, ponerse la armadura de Dios es vestirse de Cristo. Mientras más conocemos a Cristo por medio de las Escrituras, más armados estamos para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Pero hoy otra vez, a Cristo no se le conoce por cantarle enamórame. Lo siento. No. Ni tampoco a Cristo se le conoce por orar. No, la oración es muy importante y hay que orar. Pero al Señor se le conoce a través de la palabra, y la oración es el tiempo de comunión porque yo entendí quién soy en Cristo por la palabra de Dios. Por eso siempre hemos hablado de que son las dos alas de un avión: la palabra de Dios y la oración. Sin una no puede volar el avión, y sin la otra tampoco. Tiene que ser las dos: palabra y comunión, tiempo con Dios. Si un creyente no entiende la justificación, esa doctrina de la justificación, de que Él nos justificó, entonces tiene bien puesta la coraza de justicia. Ya está, y el diablo no la puede engañar. Así es. Si yo entiendo este asunto de la palabra de Dios como esa arma, una rema en mi corazón, pues puedo repeler cualquier cosa del enemigo con palabra, porque la vivo, porque la entendí, porque la asimilé, etc. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella está todo, los secretos de la sabiduría, el entendimiento de todas las cosas, Señor. Y también, incluso a través de tu palabra, conocemos la verdad que nos hace libres, y esa verdad eres tú, Jesús. Tú eres la verdad. No eres una de las verdades, eres la única verdad. Y por eso, Señor, si te conocemos a ti y te entendemos, cualquier otra cosa que nos presenten para salvarnos, o para tener vida eterna, o para vivir la vida, Señor, vamos a poder detectarla y entenderla, porque tú eres el único, tú eres la única verdad, y eres el que vive en nosotros y te conocemos, Señor. Pero gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por mostrarnos todas estas verdades, estas cosas maravillosas que están aquí en tu palabra. Queremos vestirnos del Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Así no satisfaremos los deseos de la carne, dice tu palabra. Y así podremos mantenernos firmes. Así podré mantenerme firme contra las acechanzas del diablo. Háblele ahora personalmente al Señor y dígale: Señor, quiero estar firme. Yo no quiero caer, quiero velar para no caer. Quiero estar atento para no caer. Muéstrate a mi vida, Jesús, cada vez más. Quiero buscarte a través de la palabra, Señor. Quiero entenderte a través de la palabra. Revélate a mi vida, alumbra mi corazón cada vez más para poder estar cada vez más seguro y más entendido, Señor, para poder, Señor, tener ese escudo de la fe, donde pueda yo repeler todos los dardos de fuego del maligno, las mentiras del diablo que puedan venir a engañarme para hacerme caer, Señor,
para que yo pueda estar bien armado, Señor, firme, Señor, entendiendo el Evangelio de la paz, lo que has hecho por mí, para que yo pueda vivir tranquilo y confiado, Señor. En el nombre de Jesús. Pero gracias, Señor, por todas esas cosas que has hecho. Entiendo hoy que esto no viene solo, Señor, que tú dices en tu palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y yo quiero mantenerme firme, entendiendo tu palabra y conociéndote cada vez más y cada vez mejor, y confiando cada vez más en ti, Señor, y afianzándome cada vez más y fortaleciéndome cada vez más y teniendo mejor puesta esa armadura cada vez más, Señor, porque quiero conocerte más cada día, Señor, quiero entenderte más cada día, y entiendo que es solo por relación, y relación viene, Señor, a través de la oración, pero también a través de tu palabra, Señor. Quiero hacerlo, Señor, me dispongo a hacerlo porque quiero estar firme. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.